nos ocupamos de esta temática. Ya vamos a ir viendo pues a lo largo de la presentación por qué vamos a hablar de cáncer cuando hablamos de genética y de ADN y de biología molecular. Como para dar un poquito de contexto, entonces, ya sabemos pues que es uno de los principales problemas de salud pública que existe a nivel mundial. Cuando miramos la incidencia y mortalidad de esta enfermedad, nos encontramos pues que los países con las mayores incidencias de cáncer en realidad son los países del primer mundo, los países llamados del primer mundo como Norteamérica y Europa. Sin embargo, cuando nosotros miramos la mortalidad, ya estas cifras no siguen siendo las mismas. Pensaríamos que van a haber mayores muertes donde hay mayor incidencia y resulta que en realidad hay mayor número de muertes pues, en los países en vía de desarrollo y los países pobres, fundamentalmente por la oportunidad de diagnóstico y de tratamiento pues, que es diferente para esta enfermedad. Esto entonces nos lleva a pensar un poco que el cáncer, dependiendo de qué tanto yo lo pueda tratar y dependiendo de qué tan rápido lo pueda encontrar, no necesariamente es una enfermedad mortal. Y que esa mortalidad entonces va a estar muy asociada con estos dos factores que les acabo de mencionar. Si miramos entonces las cifras para Colombia, en GloboCan 2018 encontramos que cuando tomamos en general a la población colombiana, tanto hombres como mujeres, el cáncer con mayor incidencia es el cáncer de mama, a pesar de que está principalmente en mujeres. La cantidad de casos es tan alta que es el primero en incidencia, seguido por próstata y por colon, que son como los, y luego vamos con estómago. Son los principales, digamos, cánceres en nuestro país. ¿Qué es el cáncer? Entonces, la Organización Mundial de la Salud define el cáncer como un término que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo y se caracterizan principalmente por la presencia de tumores malignos. Regálenme un segundo. Digamos, en esta definición que nos da la OMS, es importante que tengamos en cuenta esto que nos dice acá, y es que designa un amplio grupo de enfermedades. ¿Por qué les digo que es importante tenerlo en cuenta? Porque en realidad tenemos que tener claro que el cáncer no es una enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de cáncer, por ejemplo, de mama, o hablamos de cáncer de pulmón, o hablamos de cáncer de páncreas, cada uno de estos tipos de cáncer que les estoy mencionando tiene un comportamiento diferente. Y tenemos que tener muy claro eso. Hay unas características comunes a todos los tipos de cáncer que vamos a mencionar ahorita, pero sin embargo lo tenemos que tener claro como un grupo de enfermedades. Son varias enfermedades que comparten una misma característica y es esta característica de ser neoplasias malignas. Lo que principalmente caracteriza la enfermedad es esta multiplicación rápida de células que se logran extender a otros lugares o a otros tejidos. Esa capacidad de migrar a otros tejidos que le llamamos metástasis es lo que consideramos como la característica de malignidad. Cuando nosotros comparamos un tumor benigno con un tumor maligno, pues esta es la característica principal de ese tumor maligno, esa capacidad de lograr viajar hacia otros tejidos y en esos otros tejidos seguirse dividiendo esa célula y formar nuevos tumores, como lo vemos acá en la diapositiva. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un tumor primario en intestino, aquí arrancó el tumor. Como vamos a ver más adelante, a medida que este tumor empieza a madurar, puede empezar a desprender células que pueden viajar, por ejemplo, al pulmón, al cerebro, al hueso, y esas células llegan a estos lugares y siguen en su proceso de división y forman nuevos tumores. Aquí podemos ver más o menos cómo va avanzando la enfermedad, y es que arrancamos con una célula, ¿sí? Esos tumores, así yo vea muchos tumores en un paciente, o veo un tumor muy grande, todo eso se originó de una sola célula que fue la primera que se alteró. Empieza en su proceso de división alterada, empieza a vascularizarse, es decir, empiezan a generarse vasos sanguíneos, pero además empiezan a migrar, básicamente ayudadas por esos vasos sanguíneos o por vasos linfáticos. Esas células empiezan a migrar y empiezan a viajar hacia otros tejidos. Entonces, finalmente, como lo veíamos en la diapositiva anterior, yo arranqué con un tumor primario, ¿sí? Cuando yo digo un cáncer, por ejemplo, de mama, primario de mama, quiere decir que ahí arrancó, pero sin embargo yo en ese paciente, al momento que lo vea, yo puedo ver diferentes tumores en diferentes partes. ¿Cómo es que llegan allá? Como lo vemos acá.
atraviesan vasos sanguíneos, vasos linfáticos, estas células. Ustedes ya saben que este proceso de destravasación es un proceso que se puede dar, lo pueden hacer muchos tipos de células, como por ejemplo las células inmunes, que logran atravesar los vasos sanguíneos, viajan por ahí y colonizan, llegan a nuevos tejidos y pues ahí aparecen nuevos tumores, todos derivados de ese tumor inicial. Como les acabo de decir, entonces decimos que es de origen clonal en el sentido de que procede de una sola célula inicial. Sin embargo, es importante tener claro que a medida que el tumor va creciendo, va dividiéndose, va generándose un gran desorden en ese lugar, esas células van cambiando. Es decir, si yo las comparo todas, posiblemente no todas sean iguales, ¿sí? Hay una gran variedad, pero todas provienen de una célula inicial. Por eso decimos que es de origen clonal. Tiene un desarrollo escalonado en el tiempo, es decir, los tumores van madurando. Y por eso decimos que entre más rápido los encontremos, más fácil, comillas, comillas, va a ser, digamos, atacarlos o acabarlos. Porque entre más tiempo pase, el tumor va cambiando y a medida que va cambiando, pues se va volviendo cada vez más difícil de atacar. A medida que ese tejido va cambiando, que esas células van cambiando, se van acumulando más mutaciones. Es decir, como vamos a ver ahorita, hay unas mutaciones iniciales que causan la presencia de la enfermedad, pero como esas células van descontroladas, su proceso de reparación a nivel del ADN se van perdiendo y entonces, aparte de que tengo unas mutaciones iniciales o drivers o conductoras que fueron las que ocasionaron el tumor, aparte de eso tengo otra serie de mutaciones que voy ganando en ese desorden que hay en ese lugar y cada vez voy a tener las células más malignizadas, por decirlo de alguna manera, más dañadas. Ese proceso entonces lleva a que finalmente las células empiecen a perder su adherencia. Ustedes ya saben pues que hay una serie de moléculas que nos ayudan a mantener las células, digamos, unidas en los tejidos. También ahí tenemos un papel importante de la matriz extracelular, pero en los tumores, en las células malignas, gran parte de todas estas cosas se van alterando y las células empiezan a perder esa adherencia y se empiezan a desprender. Y ese desprendimiento pues es el que favorece el viaje hacia otros lugares del cuerpo y por consiguiente pues la metástasis. Hay unas características de las células malignas o de los tumores que llaman los hallmarks del cáncer, las características del cáncer. Vamos a ver estas 6 que son las básicas para que yo pueda considerar que tengo un tejido o que tengo un tumor malignizado. Y son las características, digamos, que tienen las células cancerosas mínimas, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí ustedes las pueden ver en esta imagen. Son 6. La primera es la autosuficiencia a dividirse en ausencia de señales de crecimiento. La inmortalidad, es decir, que va en la apoptosis, la formación de vasos sanguíneos o angiogénesis, la insensibilidad a señales que les indican que ya no deben crecer más, la capacidad de invadir otros tejidos y la capacidad de división ilimitada. Aquí las vemos. Entonces, esta autosuficiencia en señales de crecimiento es la capacidad que tienen las células cancerosas de dividirse en ausencia de señales de división. Si ustedes recuerdan, para que una célula se divida, usualmente debe llegar un factor de crecimiento, ¿sí? Una señal, un ligando a esa célula, activar un receptor y ya ese estímulo es el que hace que la célula, digamos, active todo su proceso de división. Pues resulta que en las células cancerosas, ellas ya no requieren ese estímulo, ¿sí? Puede ser que el receptor haya quedado permanentemente activado o alguna de las proteínas internas de las vías de señalización. Entonces simplemente ellas son absolutamente independientes, están dividiendo sin necesidad de señal de división. Normalmente una célula requiere señal de división para dividirse, pero en este caso el proceso, digamos, de malignización lleva a que ellas sean células que se pueden dividir sin esas señales. No van a ser dependientes de esas señales. Adicionalmente, sabemos que las células vecinas, ¿sí? de esta célula, ellas emiten señales que le dicen, mire, yo estoy aquí y usted no puede crecer por encima de mí. Normalmente una célula normal hace caso a eso. Las células humanas no crecen unas sobre otras, sino que crecen en capas, en monocapas, básicamente por esas señales que reciben de sus vecinos. Pero las células cancerosas, las células malignizadas, ya han perdido la capacidad de responder a esas señales de las vecinas. Entonces ellas por eso pueden crecer y formar pues tumores que son básicamente unas masas de células que ya pierden esa regulación pues de la monocapa de células humanas. La otra cosa es que ellas
logran inactivar muchas de ellas las vías de apoptosis. Cuando una célula está alterada, cuando una célula está dañada, la señal que debe llegar a esa célula es que es una célula que no funciona bien y que debe ser eliminada por apoptosis. Pero la célula cancerosa no responde a estas señales. Las vías que hacen este proceso de apoptosis usualmente no funcionan, no están funcionando mal, y la célula pues no se lleva a la muerte celular que debería llevarse. Adicionalmente, sabemos que las células vienen como con un reloj biológico que dicen más o menos cuántas veces se podrían dividir, y de ahí ya son células, digamos, que han envejecido y deberían eliminarse, pasar a apoptosis y ser reemplazadas por unas nuevas células. Pero las células malignas escapan a ese reloj biológico, ¿sí? Ese reloj ya no funciona y son células, por decirlo de algún modo, eternas. Simplemente mueren pues cuando la persona muere o cuando por tratamiento o por cirugía yo retiro el tumor. Pero si no es así, ellas se van a poder dividir limitadamente. Adquieren la capacidad de hacer angiogénesis. A ver. No. Un segundito. Denme un segundito, por favor. A ver si nos funciona el hipervínculo. Entonces recordemos que angiogénesis es la capacidad de generar vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se está formando un tumor? Entonces aquí vemos un tumor o una célula maligna, y acá lo que ustedes ven es un vaso sanguíneo cercano a esa célula. Si el tumor no tiene una vascularización, ¿sí? Ese tumor no va a poder crecer ilimitadamente porque no tiene cómo suplir las demandas de energía que se requiere la alta tasa de división. Entonces resulta que estas células malignas adquieren la capacidad de liberar este factor de crecimiento endotelial, ¿sí? Entonces lo que sucede es que el tumor empieza a liberar estas moléculas, y estas moléculas lo que hacen, pues como su nombre lo indica, es estimular el crecimiento de los vasos sanguíneos. Entonces lo que va a pasar es que estos vasos sanguíneos que vemos aquí, como lo vemos en la diapositiva, empiezan a crecer, y lo que vamos a ver finalmente es esto que ustedes observan acá. Es un tumor absolutamente vascularizado, lleno de vasos sanguíneos, que le permiten dos cosas. Una, pues tener un alto flujo de oxígeno, de energía, y eso le va a permitir a las células de ese tumor pues tener la gran cantidad de energía que se requiere para poder, digamos, mantener esa alta tasa de división. Pero además el segundo problema, como ustedes lo pueden ver acá en la diapositiva, es que por estos mismos vasos empiezan a escapar las células que hablábamos ahora que conllevan a la metástasis. Entonces ahí tenemos pues esos dos, digamos, inconvenientes con respecto a esa capacidad de hacer metástasis. Por eso de generar vasos sanguíneos. Por eso ustedes, si leen acerca de terapia en cáncer, algunos de los fármacos que se usan son básicamente fármacos antiangiogénicos para evitar o disminuir esa vascularización del tumor. Y bueno, derivado de todo esto, pues, y de lo que les contaba hace un momento, de los cambios a nivel de su matriz extracelular y de la unión entre las células y de la morfología celular, pues adquieren la capacidad de desprenderse de ese tumor original y invadir otros tejidos. Todo esto va a ser derivado de una acumulación de mutaciones que se va dando en esas células que se malignizan. Ya lo vimos. Bueno, ¿qué factores pueden entonces influenciar la aparición del cáncer? Es decir, ¿qué puede hacer pues que esto pase? Entonces acá tenemos dos cosas importantes, y son los factores genéticos. Y aquí, antes de continuar, es importante que tengamos claro que el cáncer es una enfermedad genética. ¿Qué quiere decir que el cáncer sea una enfermedad genética? Que se causa por daños en nuestra información genética. Y otra cosa que es muy importante que tengamos claro es que no necesariamente es una enfermedad hereditaria, ¿sí? Cuando yo digo que es una enfermedad genética, me refiero a que se causa por daños en la enfermedad genética, en la información genética. Estos daños yo los puedo haber heredado de mis padres o los puedo haber adquirido durante mi vida. La mayoría de casos de cáncer, contrario a lo que podríamos esperar cuando decimos que es una enfermedad genética, no son hereditarios.
La mayoría de casos de cáncer se causan porque durante el proceso de vida yo adquirí mutaciones que conllevaron a que yo desarrollara la enfermedad. Y digamos que aquí hay una explicación de por qué la mayoría de casos de cáncer aparecen en los adultos mayores. Obviamente sabemos que hay casos de cáncer en niños, ¿no? Pero la mayoría de casos van a aparecer en la vejez. Y la razón es que entre yo más tiempo viva, pues más tiempo voy a estar expuesto a agentes mutagénicos y más posibilidad tengo de haber acumulado las mutaciones correctas, por decirlo de alguna manera, para desarrollar la enfermedad. Entonces, como les decía, van a haber dos factores. El primero, las mutaciones en nuestra información genética, que son lo que les acabo de mencionar, y hay dos tipos de genes que son los que están implicados en el desarrollo de esta enfermedad. Los genes de supresión tumoral y los protoncogenes, que ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Y el otro son los factores no genéticos, es decir, mi información se daña, pero ¿por qué se daña mi información? Mi información no se daña sola. Entonces, con respecto a eso, vienen los factores no genéticos, que son los carcinógenos a los cuales me expongo, que conllevan a esos daños en esos genes que acabamos de mencionar. Aquí tenemos los más conocidos, la radiación, algunos químicos, la dieta y el azar. ¿Cómo así el azar? Pues ustedes ya saben que hay algunas mutaciones que son espontáneas durante los procesos celulares, que se dan normalmente como la replicación. Entonces, podría pasar que en uno de esos cambios que no se lograron reparar, pues justamente yo estuve muy de malas y me tocó una mutación en nuestros genes importantes. Sin embargo, la mayoría de casos de cáncer están asociados más con agentes ambientales identificables, más que con el azar, o sea, más que porque yo fui muy de malas, casi siempre ha habido alguna exposición, alguna cosa pues que puede conllevar al desarrollo de la enfermedad. Bueno, entonces vamos a hablar primero de esos factores genéticos, de esos dos tipos de genes que se pueden alterar para que la enfermedad se desarrolle. Aquí yo siempre hago esta analogía y es que entender la forma como se regula el ciclo celular es como entender el movimiento de un automóvil, básicamente. Para yo mover un automóvil necesito un acelerador y un freno, ¿sí? Para moverlo de forma controlada. Igualmente sucede en el ciclo celular. Para que el ciclo celular funcione requerimos un acelerador y un freno. ¿Quién es el acelerador? Los protoncogenes, ¿sí? Las proteínas que producen los protoncogenes. Entonces, ¿qué van a hacer los protoncogenes? Van a estimular la división celular. Y no son genes malos, simplemente pues nuestras células requieren dividirse, entonces por eso los tenemos. Y el otro grupo de genes importantes son los frenos, los genes de supresión tumoral. Cuando ya la célula no se debe dividir más, pues alguien le tiene que decir pare. ¿Quién es ese alguien? Los genes de supresión tumoral. Si mis células están bien, quiere decir que estamos en un equilibrio como lo vemos aquí en la diapositiva, de 1 produzco 2 y un movimiento o una división controlada, como cuando usted va en su carro, le funciona bien su acelerador y su freno y usted se moviliza sin problema. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los protoncogenes. Esos protoncogenes, como les decía, son genes que normalmente estimulan la división celular, hacen que la célula se divida y el problema surge cuando ellos, a causa de una mutación, como lo vemos acá, ¿sí? este DNA, aquí tenemos un protoncogen, la persona se expuso a cualquiera de los agentes mutagénicos que vamos a ver más adelante, sufre una mutación en el protoncogen y entonces queda convertido en una proteína todo el tiempo activada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues eso es más o menos como cuando a usted se le pega el acelerador del carro, ¿sí? Si usted va a sacar el acelerador y el acelerador no sale, pues el carro queda totalmente acelerado, usted se estrella. Entonces, cuando un protoncogen sufre una de estas mutaciones y queda permanentemente activado, le cambiamos el nombre y ya no le decimos protoncogen, sino que le decimos oncogen. Entonces, ¿qué son los oncogenes? Son protoncogenes que se mutaron y quedaron activados. Entonces, ¿qué hacen? Producen todo el tiempo una división celular incontrolada. Aquí lo vemos, entonces esta mutación conllevó a que este protoncogen, que es un gen normal, se volviera un oncogen. ¿Qué pasa entonces cuando eso sucede? Pues miren, aquí miren la señal del protoncogen, del acelerador, cómo se aumenta. El freno sigue igual, porque el freno pues está funcionando normal, pero como la señal del protoncogen, que ahora es un oncogen, se vuelve tan amplia, tan grande, tan fuerte, pues no alcanza el protoncogen, digamos, a regular lo que está pasando a nivel celular y entonces tenemos la formación del tumor.
Todo esto asociado pues a mutaciones en este oncogen básicamente. Entonces aquí vemos cómo funciona normalmente la célula. Tenemos un estímulo, ¿sí? Entonces, normalmente entonces esta proteína, que es la proteína que produce el protooncogen, pues actúa y hace que la célula se divida. Si no hay estímulo, entonces la proteína pues no se va a producir o no va a estar inactiva y la proteína no, es decir, no va a haber división. Pues. Entonces, esto es una división, digamos, regular. Si este protooncogen se muta, entonces todo el tiempo se va a estar produciendo la proteína, es decir, con estímulo o sin estímulo, no importa, yo estoy produciendo aquí la proteína protoncogénica. Entonces, todo el tiempo ella está causando división, una división excesiva y aparece pues la enfermedad. Aquí los vemos, entonces, ¿quiénes son los protoncogenes? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Entonces, aquí estamos viendo una vía de señalización. Tenemos un estímulo, que es un factor de crecimiento, que es recibido, reconocido por un receptor, y ese receptor se activa y a su vez entonces me va activando toda una cascada de proteínas internas, toda una vía de señalización, un pathway, hasta que finalmente activa, llega al ADN la información y el ADN produce todas las proteínas para que esta célula se pueda dividir. Todas estas proteínas que ustedes ven aquí, desde el factor de crecimiento, todos estos intermediarios, hasta este factor de transcripción, todas estas proteínas son estimuladoras de la división celular. O sea, todas son producidas por protoncogenes. Cuando alguna de ellas se daña, cualquiera, queda permanentemente activada, ya sea el factor de crecimiento, el receptor o cualquiera de estas internas o este que está en el núcleo. Entonces mi célula queda todo el tiempo activada y queda todo el tiempo en división. Uno de los grandes problemas para tratar el cáncer es ese, ¿sí? Que hay muchas vías de señalización que conllevan a división, que hay muchas proteínas, ¿sí? Y entonces no es fácil identificar a nivel clínico dónde está el blanco terapéutico, por dónde yo tengo que atacar para poder acabar esta enfermedad. Yo puedo tener dos pacientes con cáncer de seno del mismo tipo, del mismo subtipo, pero es muy posible que el daño de una no sea el mismo daño de la otra y que de pronto yo trato a las dos y una le va muy bien y la otra no, porque no siempre estoy en la capacidad de identificar exactamente dónde se está dando la alteración para que la enfermedad se produzca. ¿Qué proteínas, perdón, cómo un protooncogen se puede volver un oncogen? Hay diferentes mecanismos, los tres más usuales son los que ustedes ven aquí. Y es que si yo tengo aquí el protooncogen, pues se produce una mutación en él, de cualquier tipo, y ese gen entonces queda permanentemente activado, que era lo que veíamos pues en la diapositiva anterior. Entonces todo el tiempo estoy produciendo la proteína y la proteína todo el tiempo está estimulando la división celular. Digamos, la otra forma que se ha visto son las translocaciones, donde dos fragmentos de dos cromosomas diferentes intercambian pedazos y a veces genes que no deberían estar cerca quedan cerca o genes que deberían estar juntos se separan. Un ejemplo de esto es la leucemia mieloide crónica, donde dos genes que estaban separados, cuando se produce la translocación, quedan juntos, eso produce una proteína quimérica, que es una proteína oncogénica, y se desarrolla este tipo de leucemia. Y el otro mecanismo que se ha visto, por ejemplo, que se estudia mucho para cáncer de mama, es la amplificación génica, donde un gen tiene muchas más copias de las que debe tener. En ese proceso de posiblemente replicación del ADN se generaron más copias del gen, y si yo tengo más copias, pues produzco más proteína, y si tengo más proteína, estoy hiperestimulando la célula que se divide y se podría malignizar. Digamos, de amplificación, algunos fármacos ya tienen blanco cuando la gente tiene amplificados, por ejemplo, algunos receptores, y entonces lo que yo hago es bloquearlos con el fármaco y eso pues mejora el pronóstico del paciente. ¿Quiénes pueden ser protoncogenes? Es decir, de lo que normalmente vimos de la célula. Pues todos los factores de crecimiento, porque son moléculas que estimulan la división celular. Los receptores de los factores de crecimiento, como les mostraba ahorita en la diapositiva del esquema. Las proteínas transductoras de señales de esas vías, es decir, esas proteínas internas que veíamos ahí que me van pasando el mensaje también. Y los factores de transcripción, las proteínas reguladoras de la transcripción que están en esas vías de señalización. Es decir, todo eso que les mostraba acá. Si lo vemos gráficamente serían todas estas proteínas. Aquí tenemos el factor de crecimiento, el receptor, las proteínas señalizadoras,
los factores de transcripción. Todas estas proteínas pues pueden ser o se derivan de protooncogenes. El otro grupo de genes son los genes de supresión tumoral. Como les decía ahorita, son los frenos. ¿Sí? Entonces, como nos muestra aquí la diapositiva, si esta es mi vía de señalización que me activa la división celular, lo que hacen los genes de supresión tumoral es bloquearla. Y la pueden bloquear en diferentes momentos, dependiendo pues del proceso que me esté llevando al bloqueo. Yo la puedo bloquear porque la célula ya no necesita dividirse más, ya hice todas las células que tenía que hacer, la puedo bloquear porque la célula está dañada, por ejemplo, entonces no la voy a dejar que se divida mientras la arreglo o mientras la elimino. Lo puedo bloquear porque, por ejemplo, ya la célula cumplió su ciclo de vida y entonces la voy a llevar a apoptosis por diferentes razones, pero lo que hacen finalmente estos genes o estas proteínas que producen estos genes es detener los ciclos de división, hacer que la célula deje de dividirse. El gran problema es que si una mutación daña estos genes, pues ese freno deja de funcionar. ¿Sí? Como cuando no llevo el carro yo a mantenimiento, entonces se me dañan los frenos y voy en una bajada y pues no puedo detener el auto. Más o menos eso es lo que pasa acá. Entonces, si una mutación me deja estas proteínas inactivadas o las elimina, pues la célula se va a dividir de forma ininterrumpida y ahí pues yo tengo la presencia de la enfermedad. Entonces, lo que pasa aquí, si volvemos a nuestro esquemita, es que el estímulo, es decir, la aceleración del ciclo es la normal. Pero cuando yo debo detener ese proceso, por eso les digo que es muy equiparable con lo que pasa en un automóvil, yo arranco y cuando yo necesito parar, pues freno. Pero entonces lo que pasa es que el freno no está funcionando. Entonces, si el freno no está funcionando, lo que va a pasar, pues es que esta señal de división no va a tener quien la detenga y igual que veíamos en la diapositiva anterior, se me forma el tumor. Algo importante con los genes de supresión tumoral es que como tenemos 2 copias de cada gen, para que este proceso se dé, se me tienen que dañar las 2 copias del gen. Entonces, más o menos recuerden que un auto tiene freno de mano y el freno, freno de mano y el pedal, ¿no? Que es el que yo uso usualmente. Entonces, más o menos es como si funcionara así. Si a mí se me daña uno de los 2 genes que tengo, me queda el otro freno y el otro freno funciona, ¿sí? No me va a dar cáncer, pero generalmente este primer daño conlleva el daño del segundo gen, o sea, la otra copia que tengo. Y ahí pues va a aparecer la enfermedad. ¿Cómo se me puede dañar un gen de supresión tumoral para que quede inactivado, para que deje de funcionar? Se han encontrado principalmente 2 mecanismos. La delección, que es cuando yo pierdo un trozo del ADN y en ese trozo del ADN que perdí, pues iba justamente el gen de supresión tumoral y pues me quedo sin ese gen. O la mutación inactivadora, una mutación en la secuencia del ADN que hace que simplemente pues esa proteína no funcione, ¿sí? No quede bien hecha, sea muy pequeña, no sea funcional. Entonces de esa manera pues la función de ese gen de supresión tumoral desaparece. Aquí está lo que les decía, entonces si yo tengo las 2 copias del gen y una se daña, entonces con la otra podría funcionar, pero si ya se me dañan las 2, pues ya va a aparecer la enfermedad. ¿Quiénes son los genes de supresión tumoral? ¿Qué proteínas son las que hacen estas funciones de freno en el ciclo celular? Se han encontrado pues proteínas intracelulares que inhiben la progresión del ciclo, como les mostraba ahora, que bloquean esas vías de señalización que activan la división celular. Estas 2 que están acá, pues son lo que les mostraba aquí, ¿sí? Todo lo que me bloquee, ya sea la unión de la señal, o las proteínas intracelulares, o la acción del factor de transcripción al final sobre el ADN, todos esos van a ser genes de supresión tumoral, todos los que me produzcan ese bloqueo. Pero también hay otras proteínas muy importantes que también son genes de supresión tumoral, y son proteínas que están revisando el ADN, y si encuentran daños en él, detienen el ciclo celular. Esa detención del ciclo yo la puedo hacer para 2 cosas. Si es un daño irreparable, para que la célula tenga tiempo de reparar ese ADN, y si es un daño irreparable, entonces la célula se tiene que ir a apoptosis. Una de las principales genes que hace esto de proteínas es el P53, que posiblemente ustedes lo han oído hablar. Tiene 2 nombres bastante controversiales, se le llama el guardián del genoma, porque su función es estar revisando el ADN, y si encuentra daños en él, entonces hacer que el ciclo se detenga para que
se arregle el daño o para que la célula sea eliminada, pero también se le llama el gen del cáncer. ¿Y por qué se le llama el gen del cáncer? Uno diría, pero si él lo que hace es cuidar el ADN que tiene que ver con el cáncer. Porque resulta que P53 es un gen con alta tasa de mutación. Hay algunas zonas del genoma que tienen una tendencia a mutar más, por decirlo de alguna manera. Puntos calientes de mutación. Y P53 tiene algunas zonas así. Entonces, ese guardián del genoma se daña mucho. Y muchos casos de cáncer tienen que ver con proteínas P53 que se mutaron y que no funcionan bien. Entonces, no tengo quien me esté revisando el ADN. Permito que se acumulen muchas mutaciones y aparece la enfermedad. Todo lo que sea reparación del ADN van a ser genes de supresión tumoral, todos los que están encargados de arreglar estos daños que hay en la información genética. Las proteínas que están implicadas en llevar la célula a apoptosis, es decir, en evitar que la célula se divida, sino que sea a muerte celular, pues también van a ser genes de supresión tumoral porque están evitando pues, que el ciclo avance y están llevando a la célula a otro proceso. Entonces, en general, todos estos que acabamos de mencionar son proteínas que hacen que el ciclo celular se detenga. Aquí les voy a explicar cómo es que funciona P53. Entonces, normalmente, una célula que tiene su gen P53 normal, uno se expone a algún agente mutagénico, el sol, la radiación, el cigarrillo, bueno, cualquier agente mutagénico que me produjo un daño en el ADN, pero un daño, digamos, manejable. Entonces, la proteína P53 encuentra este daño, detiene la célula, hace que la célula se repare, o sea, que arregle este daño, y cuando ya se arregla el daño, entonces permite que el ciclo continúe, es decir, que la célula pueda continuar a su proceso de división o de lo que tenga que hacer. Pero también puede pasar que el daño que se produjo en ese ADN es un daño muy grande, es un daño irreparable. Entonces, la proteína P53 encuentra el daño, pero además se encuentra que es un daño excesivo, ¿sí? Que es un daño que no se va a poder arreglar. Entonces, inmediatamente lo que hace es activar otras proteínas que van a llevar a la célula a apoptosis para eliminarla. Recuerden que esta es la muerte celular programada. Entonces, la célula debe morir porque está muy dañada, yo no la puedo arreglar. Eso es lo que pasa en la mayoría de nosotros, la mayoría de nuestras células, y, digamos, hace que nuestras células funcionen adecuadamente y que yo no tenga la tendencia a ir acumulando mutaciones porque P53 está cuidando que ese genoma esté bien. ¿Qué pasa cuando P53 se me daña? Entonces, tengo una célula que se expuso a alguna cosa, ¿sí? P53 está dañado, no funciona bien, mi ADN se dañó. Si P53 funcionara bien, pues debería hacer esto, pero él está funcionando mal, entonces el ciclo continúa, no se detiene el ciclo, no hay apoptosis, nadie repara, y lo que yo estoy haciendo es ir acumulando y acumulando mutaciones en esa célula que tiene P53 dañado, y recuerden lo que les acabo de explicar. Entonces, los tumores se forman básicamente porque genes implicados en el ciclo celular se mutan. Entonces, en ese proceso de que esa célula no tiene quien la repare, voy acumulando mutaciones hasta que finalmente la célula puede terminar mutando un gen, por ejemplo, un protoncogen, y aparece el tumor o el cáncer. Entonces, esto, digamos, es los dos tipos de genes, los genes de supresión tumoral y los protoncogenes, que van a estar implicados en el desarrollo de la enfermedad. ¿Qué otra cosa es importante de los genes de supresión tumoral? Es que hay un pequeño grupo de pacientes con cáncer donde usted ve varios casos de cáncer en una familia. Entonces yo veo varios casos de cáncer de mama, o varios casos de cáncer de colon. Entonces yo ya me empiezo a preguntar, bueno, pero aunque la mayoría de pacientes me dicen que se mutan durante su vida, en esta familia algo pasa. Yo veo 5 o 6 mujeres con cáncer de mama y ya es algo llamativo. Pues resulta que si hay un pequeño grupo de casos de cáncer que están asociados a una susceptibilidad hereditaria. Y esa susceptibilidad viene mediada por mutaciones principalmente en genes de supresión tumoral. Con esto es importante que tengamos muy claro un concepto con respecto al cáncer, y es que uno no hereda el cáncer. Uno hereda una alta predisposición a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos dos copias de cada gen. Una me la dio mi mamá y otra me la dio mi papá. Entonces, generalmente lo que sucede es que uno hereda una copia del gen con la mutación, digamos, de la mamá, por ejemplo, y la otra, pues la que viene del papá, está bien. Sería demasiado coincidente que las dos estuvieran dañadas. Entonces,
yo soy un heterocigoto, un alelo bueno y un alelo alterado. Esa primera mutación que está en mis células hace que, por ejemplo, si es un gen reparador, mi proceso de reparación funcione, pero no sea tan eficiente y me predispone a que yo adquiera la segunda. Entonces, si yo adquiero la segunda mutación, bueno, dice aquí, si soy heterocigoto, es decir, tengo un alelo bien y un alelo mal para ese gen de supresión tumoral, este me lo heredaron mis papás, yo no voy a tener cáncer. Pero si durante mi vida yo adquiero la segunda mutación, pues la enfermedad aparece. Más o menos, ¿qué quiere decir eso? Que si yo heredo uno de estos genes alterados, yo ya tengo el 50% del camino abonado para el desarrollo de la enfermedad y me falta solo la segunda mutación, el otro 50%. Mientras que si no tengo predisposición, pues arranco desde cero. Entonces mis posibilidades de que me dé cáncer van a ser más bajas. Por ejemplo, estos cánceres hereditarios tienden a aparecer más rápido, por ejemplo, en edad que los cánceres esporádicos, y la razón es esa, ¿no? Pues que ya viene un camino, digamos, abonado. Entonces acá está lo que les decía, nace la persona así, alelo normal, alelo alterado, nace así, pero todas sus células son así, las de todo su cuerpo, porque fue heredado por sus papás. Si durante su vida él adquiere una segunda mutación, se le altera este segundo alelo que estaba bien, pues entonces aparece la enfermedad. Entonces, esa pérdida de heterocigosidad, que es un término que uno encuentra por ahí mucho cuando lee de cáncer, consiste en que yo soy un heterocigoto y en el transcurso de mi vida, pues se me daña el segundo alelo, me vuelvo homocigoto para la mutación y ahí va a aparecer la enfermedad. Esto no va a pasar en todas las células de mi cuerpo, pasa en una, por ejemplo, pero esa una pues se maligniza y produce el tumor. Aquí tenemos un ejemplo del gen RB que causa el retinoblastoma. Entonces, si hablamos de una persona que le dio retinoblastoma esporádico, quiere decir que esta persona nació así, tiene sus dos alelos normales, sus dos cromosomas normales, durante su vida se expuso a algún agente, se le dañó el primer alelo, siguió viviendo, a los años se daña el segundo y aparece la enfermedad. Pero si yo ya tengo la predisposición hereditaria, quiere decir que uno de mis padres ya me heredó un alelo alterado. Y durante mi vida adquiero el segundo alelo. Esto que ustedes ven aquí es una foto de un niño con retinoblastoma, que es un cáncer en la retina. Cuando se le toma la foto donde está el tumor, pues refleja la luz y por eso se ve de esta manera. Entonces, este retinoblastoma hereditario aparece en niños, aparece muy temprano y usualmente es bilateral, es decir, rápidamente aparece el segundo tumor. La razón es que todas las células del cuerpo vienen así y el gen RB es un gen reparador. Entonces, cuando el gen RB está dañado, predispone muy fácilmente a adquirir la segunda mutación. Con el esporádico, generalmente no es bilateral porque simplemente se dañó fue alguna célula del cuerpo, pero las demás no tienen la mutación. Y también puede aparecer en cualquier momento de la vida, no aparece solamente en la infancia. Mientras que el hereditario aparece generalmente, pues, muy rápido. Entonces recuerden que, me voy a volver un poco por acá, que dijimos esto, y vamos acá, ¿cierto? Entonces dijimos, hay dos grandes factores para el desarrollo de la enfermedad. Los factores genéticos, es decir, los genes que se dañan, y los factores ambientales, que son quienes dañan esos genes. Entonces vamos a hablar ahora de los factores ambientales. Estaba ahí. Listo, entonces, aquí nos mencionan 4 grupos, ¿sí? los más grandes, digamos, los principales, la radiación, los químicos, la dieta y el estrés. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la radiación? Entonces, hay diferentes tipos de radiación que se ha confirmado que es mutagénica, es decir, que causa daño sobre el ADN, y cualquier cosa que cause alteraciones sobre el ADN, pues es potencialmente carcinogénica, porque ya entendimos que el cáncer es una enfermedad que se causa por mutaciones en el ADN. Entonces, por ejemplo, la luz ultravioleta, la luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la luz ultravioleta? Aquí tenemos una cadena de ADN normal y si ustedes pueden ver, aquí hay 2 timinas. Esto es normal, 2 timinas juntas pueden estar en cualquier parte del ADN o pueden ser 2 timinas o 2 citosinas o una timina y una citosina. Cuando yo me expongo a la luz solar, entonces todas las células mías que se exponen a la luz solar
se ha encontrado que las timinas, principalmente cuando están juntas en presencia de luz UV, se activan y establecen esto que ustedes ven acá. O sea, ¿cómo tengo que ver esto? La timina tiene que ir con su adenina al frente y esta también. Pero aquí estas dos timinas se me juntan, forman un dímero, mírenlo aquí. La presencia de este dímero es un problema porque cuando yo voy a replicar esta cadena de ADN, esto es raro para la polimerasa y eso puede hacer que la polimerasa se equivoque y haga un mal apareamiento y aparezca la mutación. Es decir, la luz ultravioleta sobre este ADN produce dímeros que son inductores de mutaciones. Esto es tan común que nosotros tenemos un mecanismo que lo repara, que es muy eficiente porque se activa con la luz solar, también con la luz UV. Entonces, así como tenemos el daño, tenemos la enzima para arreglarlo. Es un mecanismo muy eficiente, pero si yo me sobreexpongo, ¿sí?, a la luz solar, si usted el sábado, entonces, o el domingo, se va a la piscina desde, no sé, las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin bloqueador solar, usted va a tener un exceso de dímeros de timina y sus enzimas no van a ser capaces de repararlos todos. Entonces van a quedar ahí unos remanentes de dímeros que inducen mutaciones y que son la principal asociación entre el cáncer de piel y la luz ultravioleta. Entonces, este hecho de que la luz UV causa cáncer está supremamente comprobado, o sea, es un cancerígeno del primer grupo, donde ya está toda la evidencia de que definitivamente es causante de cáncer. Ahora no es que no podamos salir al sol, pues, ni a la puerta, ¿no? Obviamente que podemos tomar sol con mesura porque tenemos la capacidad de reparar los dímeros, pero no podemos, digamos, sobreexponernos porque ahí es donde aparece la enfermedad. Entonces, lo que pasa, aquí lo vemos, entonces, si estos se dañan esos dímeros de timina, se forman, pues entonces voy a tener la inducción de mutaciones por la presencia de esa luz UV y pues ya conocemos un poco cómo lo vemos, este cáncer de piel aparece como unas manchitas que luego pues, se van agrandando y van creciendo. Tenemos otros tipos de radiación, como la radiación ionizante, ahí tenemos los rayos X, los rayos gamma, la radiación atómica, que también está confirmado que producen daño sobre el ADN, porque ellos rompen las cadenas de ADN. Entonces aquí pues viene el llamado a que evitemos la sobreexposición a rayos X y hay pacientes que llegan y no sé, les duele una uña y ya necesito entonces, doctor, una radiografía, pero tengamos en cuenta que los rayos X son mutagénicos. Obviamente si se requieren se hacen, pero siempre vamos a tener pues el riesgo de que pase esto en el ADN. Se ha encontrado pues principalmente asociado a cánceres como las leucemias y el cáncer de tiroides, incluso hace algunos años, cuando todavía no existía todo este control para los radiólogos, había muchos casos, sobre todo de cáncer de tiroides en personas que se dedican a la radiología. Ahora pues ya con toda esta evidencia, pues obviamente ya hay mucho más control para los profesionales de esta área, pero hace un tiempo pues no existía. Y la radiación nuclear, radiación atómica, tan de moda por estos días con el conflicto europeo, pues también hay mucha evidencia de que también causa grandes daños sobre las cadenas de ADN, grandes roturas de doble cadena de ADN y pues una alta incidencia. Aparte pues de que es mortal, pero si no estoy en un lugar donde la radiación, digamos, me mate, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, el gran miedo que hay con este conflicto que hay en Europa, y es que un arma de estas, pues, va a empezar a generar, a esparcir radiación por el mundo, por decirlo de alguna manera, y pues tiene estos efectos que son muy nocivos para toda la humanidad. Listo. En cuanto a los carcinógenos químicos, bueno, hay otros tipos de radiaciones alrededor de los que también hay controversia, por ejemplo, la radiación electromagnética, pero no hay tanta evidencia, pero pues sí hay, digamos, estudios que dicen que podría ser dañina. Con el tema, por ejemplo, de los celulares, hubo un estudio que decía que esta radiación que genera el teléfono, miraron cómo ha aumentado los casos de cáncer en esta zona cercana al oído desde que usamos estos aparaticos. Entonces, se recomienda más usarlos pues, con manos libres para disminuir esa radiación sobre estas zonas, pues que podría ser nociva, aunque ahí no hay tanta evidencia pues como la que les acabo de mencionar. En cuanto a los carcinógenos químicos, están por todos lados. Hay una gran controversia con respecto a los componentes nutricionales.
Las carnes, los embutidos, pues ya fueron categorizados como carcinógenos, comprobado, ¿sí? Todo lo que son salchichas, jamones, bueno, todo esto. Y no es tanto, digamos, por la carne que tienen, sino pues por todos los químicos que se les adicionan, ¿no? Entonces, en lo que nos comemos, pues hay gran cantidad de químicos y muchos de ellos nosotros como seres humanos no los hemos manejado y algunos de ellos tienen la capacidad de interactuar con nuestro ADN. Todo lo que tenga la capacidad de interactuar con nuestro ADN puede producir mutaciones. También pues muchos de los desechos de las fábricas de componentes industriales también, algunos son dañinos y pues no siempre las fábricas los manejan adecuadamente. Desechos de muchos tipos, ¿no? Donde también pueden haber cosas que no se manejan adecuadamente y están en los ríos y demás. Ustedes saben, por ejemplo, que en Colombia no hay mucha reglamentación, en la zona rural menos. Por ejemplo, en minería, actualmente hay mucha cosa que se está virtiendo a los ríos. Con esas aguas, no solamente que yo me tome directamente el agua del río, sino que se riegan, por ejemplo, los cultivos, que luego nos comemos y bueno, ahí van estos productos químicos, digamos, nocivos. ¿Cómo actúan estos químicos? Pues hay dos formas, de acción directa y de acción indirecta. Los de acción directa generalmente no son los más problemáticos. Los de acción directa son aquellos compuestos que se sabe que son altamente carcinogénicos y son súper controlados. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios a veces trabajamos compuestos que son muy mutagénicos, pero pues eso viene súper marcado y hay que manejarlo en cámara. Y digamos que el mayor problema no es ese a nivel de salud. El mayor problema son los otros, los carcinógenos de acción indirecta, que ellos directamente no son carcinógenos, pero cuando entran a nuestro organismo, nosotros tratando de poderlos procesar, ¿sí? De poderlos metabolizar, generamos unos intermediarios que pueden unirse al ADN. Y ahí, pues, es donde tenemos, digamos, el problema. Aquí tenemos un ejemplo. La aflatoxina B1 es una molécula que se encuentra en algunos mohos que crecen sobre semillas, sobre granos mal almacenados. Y ella se ha visto pues que tiene un potencial mutagénico. Entonces, ¿cómo funciona ella? Esta es la aflatoxina, aquí la ven, este es el compuesto. Es un compuesto con muchos anillitos y nosotros no somos capaces de eliminarla así. Entonces, tratando de deshacernos de ella, viene este complejo citocromo P450, que posiblemente usted lo haya oído nombrar porque también es muy importante en la degradación de fármacos. Y lo que hace es volver este compuesto un epóxido. ¿Qué es un epóxido? Es esto mismo, pero con este oxígeno que ustedes ven acá en esta esquina. Yo de los epóxidos sí me puedo deshacer, son compuestos que yo sí puedo eliminar como célula humana. El problema de estos epóxidos es que ellos tienen la capacidad de pegarse al ADN. Entonces lo que estamos viendo aquí es el ADN, la base del ADN, una guanina, y aquí vemos como este compuesto se le pega al ADN. Cuando este compuesto se le pega al ADN se vuelve inductor de mutaciones. Entonces de esa forma, este compuesto puede causar mutaciones en el ADN. Acá tenemos otro muy común por ahí, sobre todo para los que fuman, que es el benzopireno. Es un compuesto derivado de la combustión del tabaco y aquí pasa lo mismo. Entonces tenemos nosotros el benzopireno que se produce pues en la combustión del tabaco cuando fumamos y pasa lo mismo. Entonces lo volvemos un epóxido para poderlo eliminar y pues ya inactivarlo y sacarlo de nuestro cuerpo. Sin embargo, este compuesto intermediario tiene la capacidad de pegarse al ADN. Estos aductos de ADN, ¿qué es esto de aductos del ADN? Pues esto es un aducto, el ADN con el epóxido ahí pegado, pues son inductores de mutaciones, y esas mutaciones pues, pueden inactivar genes de supresión tumoral, pueden activar protoncogenes y producir el desarrollo de la enfermedad. Aquí lo vemos ya en forma, digamos, gráfica. Aquí tenemos el compuesto, vemos cómo se forma el epóxido, y bueno, esto es lo que yo voy a, digamos, la vía pues para deshacerme de este benzopireno. El problema es que este epóxido pues tiene la capacidad de pegársele aquí a esta molécula de ADN y me puede producir mutaciones. Ese es uno solo de los compuestos cancerígenos del tabaco, porque el tabaco tiene muchos compuestos, el cigarrillo, perdón, tiene muchos compuestos cancerígenos, tanto derivados de la combustión como derivados de la nicotina. Aquí vemos entonces, esto que ustedes ven aquí, es como la IARC, que es la principal, digamos, entidad que
que nos informa pues a nivel de todo lo que pasa con el cáncer y que clasifica los carcinógenos. Vemos cómo los clasifica por colores y por números. Entonces lo que es carcinógeno 1, lo que la IAR clasifica como 1, es el carcinógeno que ya, el compuesto que ya se ha probado que efectivamente es un carcinógeno. Entonces acá tenemos, por ejemplo, la radiación solar que les decía ahorita, el cigarrillo, el alcohol y las carnes procesadas, que son estos embutidos de los que les hablaba hace un rato. Bueno, aquí hay otras cosas, esto es simplemente un ejemplo, como la radiación nuclear, los rayos X. Luego tenemos los 2A, que son carcinógenos probables, ¿sí? Que lo más seguro es que sí, por decirlo de alguna manera. Ya hay evidencia en animales de que causa cáncer, pero en humanos pues todavía falta, digamos, aumentar esa evidencia. Aquí tenemos entonces algunos productos como por ejemplo esteroides, los aceites cuando se usan a muy altas temperaturas. Luego tenemos los 2B, que son los posibles, donde tenemos evidencia limitada en humanos, igual que acá. Y no hay suficiente, y también evidencia limitada en animales, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas cosas como, por ejemplo, los gases de soldadura. Algunos dicen que el café, a los que nos gusta el café decimos que no. La gasolina, el humo del tabaco. Los carcinógenos tipo 3 decimos no clasificables, es decir, no hay evidencia suficiente ni en humanos ni en animales como para decir eso. Entonces, aquí, por ejemplo, están los campos electromagnéticos. Sin embargo, pues hay toda una discusión porque dicen pues, que hay muchos intereses financieros. Y el 4, que es cuando ya está probado de que la sustancia no es carcinógena. ¿Sí? Ya se han hecho pruebas en animales y en humanos y efectivamente se dice esta sustancia no es carcinógena. Con respecto, por ejemplo, al humo del tabaco, entonces el hábito de fumar se asocia con un incremento en riesgo de padecer diferentes tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón, que es el más común, pues asociado al tabaco, sino que también tenemos que tener en cuenta que todo lo que es la vía aerodigestiva está impactada por el tabaco. ¿Sí? Entonces encontramos cánceres en la boca, en el esófago, y cuando usted lee acerca de prácticamente todos los tipos de cáncer, siempre entre los factores de riesgo va a encontrar el cigarrillo. Obviamente más alto para estos, de toda la vía aerodigestiva, pero en general uno encuentra pues el tabaco como factor de riesgo prácticamente todos los tipos de cáncer. Aquí vemos algunos ejemplos: cáncer de lengua, cáncer de labio, que son a veces, digamos, uno con el fumador a veces piensa solamente en el cáncer de pulmón y resulta que hay otros, digamos, otras zonas que tendríamos que tener también mucho cuidado con estos pacientes. Yo con respecto a los pacientes fumadores siempre les digo lo mismo a los estudiantes, y es que como esto es una adicción, entonces si usted no logra hacer que su paciente deje de fumar, al menos tiene que estar muy alerta con ese paciente fumador con respecto al cáncer, ¿no? Porque ese paciente fumador tiene un alto riesgo de muchos tipos de cáncer. Entonces hay que estar, digamos, muy alerta a cualquier signo porque podría, pues, fácilmente desarrollar cáncer. Aquí vemos cómo hay una relación directa entre el aumento en la posibilidad de que me dé cáncer con respecto a qué tanto fuma una persona. Entonces, entre más cigarrillos fumo, pues más posibilidad de tener cáncer de pulmón, ¿sí? Hay pacientes pues con unas tasas de consumo altísimas, esos pacientes pues tienen unos riesgos altísimos. Esta gráfica es para pulmón, pero pues como les decía ahorita, aumenta el riesgo de muchos otros tipos de cáncer. Aquí esta gráfica es una gráfica muy chévere porque en este estudio se hizo como la combinación de alcohol y cigarrillo. Algo llamativo que me gustaría que ustedes vean aquí es que miren que estas tablas gráficas nunca arrancan de cero, ¿sí? Es decir, si yo no fumo, mi riesgo de que me dé cáncer de pulmón no es cero. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir, por ejemplo, en una zona contaminada. Yo vivo en Ciudad de México. Entonces yo tengo un riesgo, por ejemplo, de que me dé cáncer por eso. O vivo con un fumador. Yo no fumo, pero vivo con un fumador, entonces igual, ¿sí? Por eso vamos a ver que nunca aquí el riesgo va a arrancar de cero. Igual acá. Entonces aquí miraron si una persona toma bebidas alcohólicas constantemente, si una persona fuma constantemente. Entonces la persona que ni toma constantemente ni fuma constantemente tiene un riesgo muy bajito de cáncer de esófago. Este es un estudio, perdón, para esófago. Si la persona, digamos que ingiere bebidas alcohólicas constantemente, pero no fuma, entonces ya
tiene un riesgo más elevado de que aparezca la enfermedad. Si la persona fuma constantemente, pero no bebe constantemente, entonces es un riesgo un poquito más alto que el que solo bebe. Pero cuando usted combina estas dos cosas, que es muy común, sobre todo pues en las personas que sufren de alcoholismo, pues miren cómo el riesgo de cáncer de esófago se dispara. Aquí pasa algo bastante llamativo y es que el alcohol ayuda, por decirlo de algún modo, a diluir, a volver más fáciles de absorber estas moléculas cancerígenas del cigarrillo. Entonces, por eso este riesgo se dispara. También hay otra asociación que se ha visto, es el aumento del riesgo de la aparición de cáncer respecto digamos, a la edad. Entonces, entre más años tiene una persona, más riesgo. Y ya entendimos por qué. Pues porque entre más años yo vivo, más tiempo tengo para haber ido acumulando mutaciones a lo largo de mi vida. Entonces, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en una mujer empieza a aumentar, ¿sí? Pero ya por acá, después de los 40, pues es muy alto. Igual el de colon, miren cómo se empieza a disparar, ¿sí? Con la edad. Entonces, entre más años, pues más posibilidad de que esta enfermedad aparezca. Aquí un poquito como para hablar del cáncer de mama. Entonces, acá tenemos como los diferentes tipos que podemos encontrar. Entonces, para los diferentes tipos de cáncer vamos a encontrar diferentes formas de clasificarlos, ¿no? Es importante que tengamos eso claro. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes cuando hablan de cáncer de mama, tienen que tener claro que se da usualmente en la glándula y que tenemos los ductos y los lobulillos. Entonces, si nos hablan de un carcinoma ductal, es porque está ubicado aquí en los conductos, ¿sí? Donde estamos generando pues la leche. Y si nos hablan de un carcinoma lobulillar, pues entonces va a estar generándose en estas zonas de acá, ¿sí? En los lobulillos. También van a encontrar ustedes que es importante que ustedes tengan en cuenta, si este es el conducto, vamos a encontrar ahí unos tipos, digamos, de células diferentes. Entonces tenemos estas células, ¿sí? Las células luminales y estas células que son las células basales. Entonces también cuando me dan información de la enfermedad, también me están dando información por esta parte histológica. Entonces, digamos, cuando una mujer tiene una predisposición familiar a cáncer de mama y decide hacerse una mastectomía profiláctica, lo que hacemos es retirar toda esta glándula, que es, digamos, donde se encuentra el mayor riesgo de que aparezca la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo pueden hacer que una persona le dé cáncer de mama? Hay diferentes factores de riesgo. La edad, entonces después de la menopausia el riesgo es más alto. Los factores reproductivos, no tener hijos, menarquias muy tempranas, menopausias muy tardías, tener hijos y no lactarlos también es un factor de riesgo. Los factores de riesgo de siempre, prácticamente para todos los tipos de cáncer, ¿sí? Que son asociados al estilo de vida, consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, obesidad, sedentarismo, factores ambientales a los que se puede exponer una persona como la radiación y su historia familiar, lo que les decía ahorita. Entonces, en cáncer de mama se ha encontrado que más o menos entre el 10 y el 15% de los casos de cáncer de mama tienen un componente familiar, un componente hereditario. Entonces, si mi paciente me cuenta que tiene una mamá con cáncer de mama y una tía o una hermana, pues es una paciente que hay que hacerle un manejo diferente al manejo que le haría una persona que no tenga esta predisposición familiar. Esa predisposición en del cáncer de mama se ha asociado con 2 genes de supresión tumoral que toman su nombre justamente de que fueron asociados con la enfermedad. El breast cancer 1 o BRCA1 y el breast cancer 2 o BRCA2. Hace algunos añitos estuvieron muy de moda porque justamente a Angelina Jolie, a la actriz, se le encontró una mutación en uno de estos genes. Su mamá había muerto de cáncer de mama y ella es portadora de una mutación. Y por eso decidió hacer una mastectomía profiláctica. Entonces he encontrado que para los casos de cáncer familiar hereditario, más o menos entre el 15 y el 25% de las mujeres con esos casos familiares se les ha encontrado mutaciones en estos genes. Aquí podemos ver cómo es que estos genes modifican mi riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, si yo soy una mujer de la población general que no tengo una mutación en estos genes, mi riesgo de padecer cáncer de mama antes de los 70 años es más o menos del 12%, ¿sí? Si soy una mujer que tiene una mutación heredada
en uno de los dos alelos del BRCA1, miren cómo se sube el riesgo, del 46 al 87%. Un riesgo del 87% para padecer cáncer es un riesgo muy alto. Entonces, por eso, digamos, se toman decisiones como la mastectomía profiláctica. Y si tengo una mutación en el gen BRCA2, pues va del 38 al 84, también muy alto. Y este gen se ha asociado también con cáncer de ovario. Entonces, menor, sí, el riesgo, pero también, digamos, que aumenta. Entonces, si soy una mujer que no tiene estas mutaciones, mi riesgo de ovario es más o menos del 1 al 2%. Si tengo una mutación en BRCA1 entre el 39 y el 63% de padecer cáncer de ovario, entonces muchas mujeres, por ejemplo, optan por retirar los ovarios después de que ya tienen sus hijos, ¿sí? O cuando ya llegan a la menopausia para disminuir este riesgo. Y si la mutación es en BRCA2 del 16 al 27%. Aquí entonces vemos cómo esa posibilidad, si yo no tengo esas mutaciones, es bajita, pero a medida que va siguiendo estas mutaciones, pues muy alto el riesgo de desarrollar la enfermedad, el cáncer de mama. Esto se combina entonces además con los factores ambientales. Entonces, si además de que hay diferentes tipos de genes que predisponen al cáncer de mama, están los genes de alta penetrancia, como BRCA1 y BRCA2, que son genes que me generan un riesgo muy alto de que la enfermedad aparezca, pero hay otros genes que se llaman de baja penetrancia, que ellos me aumentan el riesgo un poquito, pero si esa predisposición que tengo que es bajita genéticamente, yo la combino con otros factores como la obesidad, el alcohol, pues entonces ese riesgo va a ir aumentando y hay más posibilidad de que la enfermedad aparezca. ¿Sí? Es como, hay como una unión de diferentes factores que predisponen a que esa enfermedad pueda aparecer. Entonces, si yo sé que tengo, o si sé que mis pacientes tienen unos antecedentes familiares, digamos, fuertes, yo debería de tratar de disminuir al máximo esos factores ambientales, o que ese paciente disminuya al máximo esos factores ambientales, y ahí está el problema, de que, digamos, adopte esos estilos de vida para disminuir su riesgo y quedarme solo con el riesgo genético y no sumarle los demás riesgos. Miren que así como hay factores que aumentan el riesgo, también hay factores que generan una protección, como por ejemplo, si tengo hijos, lactarlos, el ejercicio, por ejemplo, se ha encontrado que es un factor bien importante para bajar, digamos, ese riesgo de enfermedad. Bueno, eso era como lo que tenía para contarles hoy y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Fue un viaje muy interesante por el mundo de la genética del cáncer. Vamos a aprovechar ahora unos minuticos. Van alzando la mano y les voy dando la palabra para resolver algunas inquietudes que hayan quedado a lo largo de la charla. Así que aprovechen. Vale, María Victoria, dale. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo me pregunto si es posible que algún tipo de cáncer se manifieste en su estado heterocigoto, sin que tengan dos copias de la mutación. Sí, para los protooncogenes sí es posible. Los que, digamos, esa limitante la tenemos en los genes de supresión tumoral porque hay dos tipos de mutaciones. Las mutaciones de pérdida de función y las de ganancia de función. Entonces, en los genes de supresión tumoral, uno habla de mutaciones de pérdida de función. Entonces, como tengo dos alelos, si uno se pierde, el otro sigue trabajando. Pero en las de ganancia de función, si yo estoy hablando, por ejemplo, de un factor de crecimiento que me está estimulando la división celular, entonces, con que uno, digamos, se me active, yo ya quedo con una alteración en la división celular y podría llegar a una malignización. Con un protooncogen sí puede pasar. Perfecto, muchas gracias. Ok. Vale. Dylan. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando una persona es fumadora, ¿cuál sería como la prevalencia de desarrollar algún cáncer en el pulmón? Sabiendo que pues, la mayoría de pacientes que uno ha visto que han sido fumadores por muchos años desarrollan son problemas obstructivos. Ajá. Bueno, ahí justamente estamos haciendo un estudio en este momento en cigarrillo. Y yo creo que allí la respuesta está en la susceptibilidad genética. Entonces estamos trabajando con pacientes fumadores con y sin cáncer, evaluando algunos genes asociados a la presencia de cáncer de pulmón. ¿Y cuál es nuestra hipótesis? Nuestra hipótesis es que aparte del factor ambiental, tiene que haber un factor genético
dentro de estos pacientes que favorezca el desarrollo de la enfermedad. Y ahí hay muchas cosas, como por ejemplo el perfil, digamos, inmunológico. El cáncer la presencia del cáncer está muy asociada a estas respuestas inflamatorias, entonces estamos buscando qué hay en estas personas que desarrollan la enfermedad que les favorece, porque lo que tú dices es cierto, yo puedo tener fumadores de muchos años con unas tasas, digamos, altísimas de número de cigarrillos que fuman y no desarrollan la enfermedad. Y puedo tener una persona que fuma mucho menos y me desarrolla la enfermedad. Entonces yo creo, digamos, que mi hipótesis que estamos tratando de probar es esa, ¿no? Que hay algo dentro de ese huésped que favorece o desfavorece el desarrollo de la enfermedad. ¿Puedo hacer otra pregunta? En Sí, ese dale. estudio han encontrado algunos genes específicos que favorezcan, por ahora pues si lo han logrado encontrar, que favorezca la prevalencia de un cáncer o no. Estamos trabajando con un gen, hemos trabajado con empezamos con las citocromos, porque las citocromos son los genes que nos ayudan a detoxificar y a deshacernos de esos cancerígenos del tabaco. Hemos encontrado algunas cosas interesantes, como unas altas frecuencias de unas delecciones en unos genes detoxificadores, más prevalentes, digamos, en esos pacientes que podrían estar explicando un poco eso. Pero aún no tenemos los resultados completos, entonces más adelante les cuento. Listo, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que no todos los días tenemos a una experta en el tema, así que aprovechenla. Gracias, gracias. No, pues parece que o están Muy tímidos tímidos. o saben mucho y bueno, ya me daré cuenta en el parcial todo eso que saben que no necesitan preguntar más. Yo sí tengo una pregunta. A ver, doctora. ¿Hay alguien por allí que quiere preguntar? Sí, yo, Elsa. Dale, Elsa. ¿Cómo, o sea, qué se tiene respecto a el impacto de los factores epigenéticos? Los factores epigenéticos también tienen alto impacto en el desarrollo de la enfermedad. Actualmente, incluso por ahí con la doctora Suray, hemos estado trabajando en un proyecto en microRNAs, que son, digamos, otras cosas que están influenciando la expresión de genes que podrían estar favoreciendo o desfavoreciendo el desarrollo de la enfermedad. Entonces, a nivel epigenético, se está trabajando mucho ahora. Digamos que, aunque no hemos agotado el genoma, porque el genoma es muy grande, pero hay muchos estudios a nivel genómico, y ahora estamos volcados en el nivel epigenómico, ¿sí? Es entender cómo estas otras cosas que me pueden apagar o prender genes podrían estar influenciando el desarrollo de la enfermedad. La epigenética es una rama de la genética que es, digamos, de las más nuevas, y estamos trabajando mucho en ella porque es muy grande, ¿no? Entender a ti, por ejemplo, el estrés, cómo te puede afectar la expresión de tus genes, lo que pasó durante tu gestación, ¿sí? Las otras enfermedades, pero sí se cree que hay un gran componente epigenético y hay mucha investigación al respecto. Como te digo, estamos trabajando en mama, en esa área, y estamos mirando a ver qué tantos factores podemos identificar, pero sí, efectivamente ya hay identificados factores epigenéticos que tienen que ver con la presencia o no de la enfermedad. Muchas gracias. Elsa, ese es el capítulo de la próxima clase, así que te quiero ahí. Va adelantada, va adelantada. Sí, súper. No, mi pregunta es más como una curiosidad y es, porque pues hace rato que no lo del tema, ¿cómo estamos en cuanto a dianas terapéuticas, por ejemplo, para mama? O sea, ¿ya hay dianas terapéuticas dirigidas a mutaciones puntuales o todavía falta para eso? Pues lo que se está trabajando mucho ahorita, digamos que la oncología ha tenido como unos, ¿cómo te digo? Como las modas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Suena feo, pero pues inicialmente pues fue toda la parte de la quimioterapia, que es general, y vamos a tratar de matar todo lo que se está dividiendo mucho. Y ahora estamos muy en el cuento de la inmunoterapia. Entonces, sí, efectivamente, sí hay dianas.
Entonces, por ejemplo, esto que les contaba, estos genes que se amplifican, que es el caso, por ejemplo, de los receptores en mama. Entonces, si yo encuentro gran cantidad de algunos receptores, ya tengo unos fármacos que lo que hacen es bloquearlos. Pero digamos que esas dianas están más orientadas a las proteínas, ¿no? No tanto como a la mutación como tal, pero sí hay dianas contra proteínas. En pulmón, por ejemplo, ya se hacen se buscan diferentes mutaciones y dependiendo de lo que yo encuentre, será el tratamiento del paciente. Yo le decía que día da una charla y le decía le decía a las personas que me veían, si a usted le gusta la oncología, ¿sí? En Santa Marta, si a usted le gusta la oncología, le tocó aprender biología molecular y genética, definitivamente. Es decir, a mí me tocó el paso y bueno, yo fui profesora en Cali justamente del posgrado en hematología y oncología y me tocó ver cómo a los oncólogos que se formaron hace muchos años, ¿sí? A los grandes oncólogos de Cali les ha tocado dar el giro y aprender biología molecular, porque la onco ahora, lo dicen muchos incluso de los oncólogos actualmente, se alimenta de la biología molecular. Entonces tú tienes que mandarle pruebas moleculares al paciente para poderlo medicar, porque dependiendo de cuál es el perfil genético del tumor, tú le puedes dar uno u otro tratamiento. Y eso es porque tenemos muchos fármacos blancos que hace 10 años no teníamos. Entonces es el gran boom pues de la oncología y de la industria farmacéutica seguir buscando dianas para tratar pues de atacar esta enfermedad que como les contaba, no les mostré las vías pues todas, pero pues es que las dianas son muchísimas en onco. Entonces cada día sale un fármaco para una proteína diferente y por eso tienen que caracterizar los tumores necesariamente. Por ahí alguien levantó la mano y se animó, Sebastián. Sí, profe. Profe, una pregunta. Me causa la curiosidad de qué tanto influye en que se presente un tipo de cáncer si se está manejando un paciente de una enfermedad neurodegenerativa por medio de células madres. O sea, que el tratamiento te vaya a causar la enfermedad. Que sí, que el tratamiento por medio de la implantación de células madre vaya a ser progenitora de que impulse una siguiente anomalía, por ejemplo, un crecimiento de células. Se esperaría que no, a no ser que la célula que estés poniendo lleve la mutación, ¿sí? Venga alterada. Pero o sea, si tú evaluaste bien esa célula y esa célula no tiene ninguna alteración, no, se esperaría que no, porque simplemente es una célula madre y nosotros tenemos células madre en nuestro organismo. Entonces, mientras esas células, digamos, no tengan alteraciones a nivel de sus genes, digamos, de regulación del ciclo celular, se esperaría que no generen ese tipo de enfermedad. Pero cabe también la duda claro, de que, tú llevas a ese pueda paciente una producir célula mutada, que esté claro, la célula mutada, pero que no esté expresa la mutación y que esta haga que podría pasar. Sí, que se hipotéticamente podría presente pasar. Exacto. es un juego de azar. Por eso cuando tú tomas tanto para un trasplante, o sea, para un trasplante de un órgano, para un trasplante de células, la gente dice, no, pero ¿por qué? Mire, es que yo lo que tengo es otra cosa y la razón es esa, ¿no? Que estás llevando células y esas células pueden llevar cualquier cosa, entonces por eso siempre se buscan pues, personas muy sanas para ese tipo de cosas. Entiendo, muchas gracias. ¿No? Sí, igual en esos casos, y lo vi en Medellín, en la Clínica de las Américas, cuando ayudan, por ejemplo, para las leucemias, que tienen que vaciar a la persona básicamente y meterle un stock nuevo de células. Sí. Obviamente esas células han pasado por un proceso muy riguroso de selección, como de limpieza y de selección. Porque lo que va a entrar cuando hablamos de célula madre tiene que ser una célula que tenga su genoma en óptimas condiciones, si no, no va a entrar, porque va a ser peor. Exactamente. Hay un riguroso proceso cuando se están haciendo eso como trasplantes autólogos de células, porque de hecho buscan tus células para que no haya rechazo, en el mejor de los casos, y que estén como una tacita, perfectas. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Sebastián, ¿ya puedes bajar la mano o tienes otra pregunta? Vale, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Julio, cuéntanos. Buenas tardes, profes. Sí, una inquietud.
si se sabe, por ejemplo, que las carnes procesadas y los embutidos son riesgo tipo 1, ¿por qué no se ha hecho una restricción más a nivel global del uso y consumo de estas? Porque si son carcinógenas Son de primera mano. carcinógenos tipo 1. Sí, hace más o menos, si no estoy mal, 4 o 5 años salió el estudio. Pues desafortunadamente tú sabes que digamos que los intereses económicos en el mundo, no solo en nuestro país, son muy complejos, ¿no? Y hay como hay como unos rangos de tolerancia donde tú dices, no, es que solamente son, un ejemplo, 5 de 100 a los que les da. Entonces, pues, hay unos rangos ahí de tolerancia que la gente, es decir, la gente que trabajamos en esta serie decimos, no, terrible, pero pues igual de año en cuando me como un sándwich, ¿no? ¿Qué día me decía un colega, ¿y vos comes eso? Y yo, pues sí. Entonces, pero sí, o sea, están así, los embutidos están súper confirmados en el grupo 1. Hay países más serios que nosotros donde eso te sale grande, así en el letrero, y que es carcinógeno y no sé qué, pero pues en Colombia no hemos podido con el azúcar, ¿sí? O sea, decimos que el azúcar no causa diabetes, ni causa obesidad. Imagínate con esto. Entonces, desafortunadamente, pues la explicación ahí son los intereses económicos. Y quien lleva el peso, pues de eso es el sistema de salud, ¿no? Desafortunadamente. Quien tiene que manejar eso, pues son los médicos y el sistema de salud de todos estos efectos que hay ahí. Paola. Hola, buenas tardes. Mira, quisiera saber cuáles serían los predisponentes de que un hombre tenga cáncer de mama. Aunque se sabe que el porcentaje es muy pequeño, Sí, pero es muy bajito. La mayoría de casos inicialmente se asociaban con mutaciones en el BRCA2. Hombres en los que hay en sus familias mutaciones en el BRCA2 se ha encontrado, digamos, una buena proporción. Es como la principal asociación que se ha hecho. ¿Y por qué es tan bajito? Pues porque la mama femenina está todo el tiempo expuesta a toda esta carga hormonal, digamos, mensual, asociada al ciclo y demás, y pues eso obviamente no está a nivel pues, de los hombres. Pero el principal factor que se ha encontrado ahí es ese, digamos como el factor genético respecto a BRCA2. Es como más porque sí son muy poquitos casos, pero los hay. Es más, a todo el que le da se le hace la prueba para BRCA porque es muy posible que tenga esa mutación. Gracias. Dale, Julio. Sí, doctora, una cosita adicional. ¿Qué recomendaciones se podrían hacer para la salud pública específicas desde el campo de la genética para ayudar a contrarrestar, digamos, esa prevalencia e incidencia de casos de cáncer? Pues yo sé que son muchos, pero puntualmente los más prevalentes. Bueno, lo primero, más que de la genética, es lo que ya ustedes saben y en sus cursos de salud pública han manejado muchísimo, y es toda la parte de prevención, ¿no? La prevención de hacer ejercicio, es fundamental, por ejemplo, el ejercicio, la buena dieta, la dieta alta en frutas y verduras. Hay estudios, por ejemplo, de cómo la dieta influye. Yo leí hace muchos años un estudio que me gustó mucho en unas familias japonesas, valga la redundancia, de Japón, y familias japonesas que habían migrado a los Estados Unidos, pero no habían tenido cruce con gente de Estados Unidos, ¿sí? Simplemente vivían en Estados Unidos, y tú veías cómo los índices de cáncer de estómago, de colon, en esas familias que migraron, se disparaban solamente por el cambio, digamos, en la cultura y en la dieta de esas familias. Eso, digamos, yo pensaría que a eso es a lo que hay que apostarle mucho, como le apuestan los cubanos, ¿no? A toda esa parte de promoción y prevención. Y la otra cosa fundamental, ya no para disminuir la incidencia, sino para disminuir la mortalidad, es mejorar las estrategias de screening, ¿sí? O sea, que ustedes puedan enviar una mamografía sin problema y se las aprueben, una ecografía de mama, una endoscopia, porque si yo lo detecto rápido, casi siempre lo voy a poder curar. Pero lo que pasa aquí en Colombia, lo que tú siempre encuentras cuando hablas con los oncólogos es, me llegan muy tarde, ¿sí? Me llegan muy tarde, muy tardíamente. Cáncer de mama, por ejemplo, es un cáncer con, mejor dicho, tiene muchísimas líneas de tratamiento, muchísimos fármacos, pero hay momentos donde la paciente, por más que tengas todo eso, simplemente no lo lograste porque llegó muy tarde. Entonces yo pienso que ahí está en el diagnóstico precoz y en la promoción y prevención con respecto a los buenos hábitos. Gracias, doctora. Sí, complementando un poco y adhiriéndome a tu respuesta.
Ya hay estudios que comprueban cómo hay ciertos alimentos que tienen moléculas protectoras del ADN. Un ejemplo, yo lo estudié en mi doctorado y es los flavonoides, los polifenoles. Son moléculas, por ejemplo, que están en las verduras y frutas de color naranja o de color violeta, ¿ya? Porque ellas de por sí han desarrollado moléculas así como anillos aromáticos que lo que hacen es que protegen al ADN del fruto del daño de la luz solar. Entonces, al tú consumirlos también se ha demostrado, de hecho yo lo demostré en mi tesis, que disminuye el nivel de daño genómico cuando tu dieta es rica en este tipo de alimentos. Entonces, esa cantaleta que a veces suena cantaleta, que tiene que dejar de ser cantaleta y debe ser promoción y prevención de haga ejercicio regular, consuma variedad de fruta y verdura, menos alimentos ultraprocesados, menos azúcar, que no sea una cantaleta, sino que sea conciencia y está en ustedes cuando estén en la práctica, en el ejercicio de su profesión, quien tienen que hacerle llamado a esa persona de que vea antes de que le pase. Ya que a nivel social no tenemos ese apoyo, no tenemos como en el Japón o en Estados Unidos en donde está la etiqueta gigante de esto te puede causar diabetes y ya tú te lo piensas antes de comprártelo. O por ejemplo en el Japón, ustedes no ven en el Japón las góndolas con la Coca-Cola de 3, 4 litros gigante. Eso no se vende allá porque no está permitido legalmente. Allá ves mucho té matcha y mucho té. Eso sí, todo lo que quieras. Pero como ya no tenemos ese apoyo, entonces es responsabilidad de nosotros los profesionales en las diferentes áreas de la genética, la biología molecular, la educación y la medicina, en traer esa conciencia, porque es mejor llegar antes de y no ya cuando ya está. Solo para incluir eso. Valentina, ¿qué pregunta tienes? Yo pienso, perdón, doctora, antes de seguir, es que también es muy importante desde la parte médica explicarle el porqué al paciente, ¿no? Es decir, que no seamos solo prohibitivos, es decir, no se debe comer esto, sino ir un poquito más allá y decirle, mire, es que hay cuando usted le dice a un paciente, mire, es que hay un estudio que pueda que de 100 te oigan 20, pero de esos 20, pues son 20 que van a cambiar sus hábitos. Entonces, también un poquito eso, ¿no? Yo sé que el sistema a veces no permite, pues, en los tiempos que se generan las consultas y demás, pero yo pienso que esa parte también es importante para hacer un poquito de conciencia en los pacientes. Listo. Dale, Valentina. Buenas tardes. Yo he escuchado que como tratamiento de la menopausia se usan en algunas ocasiones estrógenos naturales. Yo quería saber si esto podría tener algún efecto sobre el cáncer de mama. ¿Podría Sí, tener alguna predisposición? en general no se recomiendan para las mujeres que tienen predisposición estas terapias de reemplazo, ¿sí? Sí. No solo que tengan, digamos, una mutación, digamos, confirmada, sino que hayan, digamos, varios casos en su familia y eso en general son terapias que no se recomiendan para ellas, incluso incluyendo el tipo de tratamientos que me estás mencionando, porque en últimas están estimulando de forma natural o de forma artificial, yo estoy estimulando lo mismo. Entonces, hay una cosa con la que los médicos pelean mucho con los pacientes y es que el paciente a veces no entiende que cree que porque esto es natural simplemente no hace nada, ¿sí? Algo hace. Y efectivamente, pues no se recomienda para las personas que tengan algún tipo de predisposición al cáncer de mama, ¿no? No es recomendable. Muchas gracias. Bueno. A ti, Valentina. Bueno, yo creo que ya debemos ir cerrando porque también es el tiempo de la doctora y es bastante valioso. No sé, Valentina, ¿todavía tienes la mano alzada? ¿Tienes alguna otra pregunta o ya está? Vale. Bueno, no veo más. Ya para cerrar, simplemente, doctora Laura, agradecerle su tiempo, habernos dedicado este espacio para hablar de un tema tan interesante y complejo como es la genética del cáncer, desde su experticia, en un lenguaje muy amigable y digerible. Gracias, porque sé que si nos queremos poner complejos, nos podemos poner complejos en este tema. No, la idea no es esa. La idea es tratar de que se entienda muy bien, digamos, los conceptos básicos para los estudiantes de medicina. Claro, y por eso se lo agradezco muchísimo. Espero que les haya picado el bichito de la curiosidad. Si alguno más adelante quiere meterse al mundo de la investigación,
Es Bienvenidos muy son. valioso. Y de la prevención, de la difusión del conocimiento también. En la facultad estaremos haciendo eventos como el simposio de ciencias básicas y más adelante algunos otros eventos en donde se va a invitar al Instituto Nacional de Cancerología, como lo tuvimos el semestre pasado, o también pues investigaciones propias para eso, hacer conciencia. Entonces, no, a todos muchísimas gracias. Voy a guardar la grabación. Doctora, que descanse. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en Por una allá próxima nos veremos oportunidad. en Eso algún espero. día que vuelva a Cali. Chao. Claro que Muchas sí. gracias. Bueno, Muchas hasta gracias. luego. Una feliz noche para Hasta luego. todos. Gracias. Chao, que descansen.